Gremios, empresarios y también representantes de pequeñas y medianas empresas, de las pymes, fueron duramente críticos con estos planteamientos del mandatario, cuestionando además la falta de propuestas concretas para reactivar el crecimiento económico y controlar también el gasto fiscal, observaciones que también fueron compartidas por parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Nunca la economía fue una prioridad para este gobierno. Una molestia enorme del gobierno en medio de cuestionamientos de estar desconectado de la realidad. Eso es lo que se está dando por parte de pequeños, medianos y grandes empresarios, tanto a nivel individual como a nivel gremial, como consecuencia de la serie de anuncios que se hicieron en la última cuenta pública del gobierno de Gabriel Boric, donde se empezaron a destacar una serie de materias que eran mentiras y que muestran números que no son ajustados a la realidad, como también una serie de propuestas que tan solo van a perjudicar al mundo privado, especialmente al pequeño y mediano empresario. Y por lo mismo, como consecuencia de todo esto, han enviado una serie de críticas de manera oficial y que ha recogido la prensa en contra del gobierno. Gremios, empresarios y también representantes de pequeñas y medianas empresas, de las pymes, fueron duramente críticos con estos planteamientos del mandatario, cuestionando además la falta de propuestas concretas para reactivar el crecimiento económico y controlar también el gasto fiscal, observaciones que también fueron compartidas por parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Primero recordar que este es el gobierno que no incluyó la palabra crecimiento hasta 2 años después de asumir esta administración. Por ende, las expectativas sobre lo que iba a decir el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública en materia económica eran bastante altas. Sin embargo, disconformidad es lo que mejor resume lo que fueron los anuncios económicos o no anuncios, porque anuncios, digamos, es algo nuevo y más bien lo que hizo el presidente fue un paneo por las políticas económicas aprobadas en su administración. El discurso se centró básicamente en destacar proyectos que ya fueron aprobados, como lo es la reforma previsional, la ley de las 40 horas, el incremento del salario mínimo y también la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Aún cuando, recordemos, lo dijimos en el transcurso de la semana pasada, se esperaban anuncios importantes o quizás la rectificación de algunas promesas, por ejemplo en materia de empleo, que no se van a poder cumplir. Podemos destacar 4 ejes con un énfasis especial en lo que fue la seguridad social y la ciudadana por sobre la denominada seguridad económica, como manifestaron representantes del sector privado. Respecto de lo que son los desafíos pendientes de su administración, anunció un proyecto de ley destinado a unificar y mejorar los subsidios estatales, sobre todo en materia de empleo, con el fin de incentivar la contratación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral. También reafirmó su interés en avanzar con la negociación ramal, un proyecto que recordemos ha sido duramente criticado, y la ley de fraccionamiento pesquero, además asegurando también el financiamiento de la pensión garantizada universal hacia adelante. Sin embargo, la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, cuestionó lo que es la ausencia de propuestas sobre la eficiencia del gasto fiscal y el control del endeudamiento, señalando que esperaban medidas mucho más contundentes, así lo dicen, para fomentar el empleo, otorgar mayor certidumbre y agilizar lo que son los proyectos de inversión hacia adelante. Así lo manifestó la presidenta del gremio, Susana Jiménez. También se requerían anuncios relacionados con la eficiencia del gasto, la fiscalización para el buen uso de los recursos y el control de la deuda. Esperábamos que la última cuenta pública del presidente ofreciera una hoja de ruta clara para reactivar la economía y dar certeza al mundo productivo, convocando a un gran acuerdo por el crecimiento. Pero hay señales que aumentan la incertidumbre, como el cuestionamiento al modelo económico, la insistencia en la negociación ramal. Nunca la economía fue una prioridad para este gobierno. O sea, si alguien mira el programa de gobierno, no era prioritario. Nunca el crecimiento fue una prioridad del gobierno. Yo creo que en ese sentido tampoco uno le puede exigir mucho al gobierno, porque tampoco prometió tanto. ¿Qué es lo que prometió en materia económica? Es más, sectores del gobierno y sectores importantes del gobierno estaban por el decrecimiento. ¿Alguien se acuerda de eso, no? Sí, pareciera que hubiese pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto. O incluso la tesis de ingresar inestabilidad al sistema para que eso produjera cierto remesón que permitiera una suerte de refundación. También son declaraciones que en su momento se hicieron y que uno podría, claro, ver que de cierta forma tienen su efecto. Hablar, y lo decíamos temprano, hablar de la normalización del país desde todo punto de vista, también necesariamente hay que hablar qué fue lo que lo llevó a la desnormalización o desregulación, si estamos hablando en términos económicos.
El gobierno, además, el presidente Gabriel Boric ha dado distintas cifras en cuanto a la promesa de crecimiento. Cuando era candidato dio distintas cifras, nunca se casó con una, era muy errático. Por ejemplo, ayer nos habló que son las cosas clave de la economía. ¿Cómo está el ahorro? ¿Cómo está la inversión? ¿Cuál va a ser el crecimiento proyectado para el próximo año? Ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué se le puede exigir en materia económica? Poco. Uno podría exigir algo a lo mejor. No estas cifras, sino desempleo. 8,8 es una enormidad. Si uno le quita a los 100.000 funcionarios públicos nuevos, la cifra podría llegar a 2 dígitos. Ojo con eso. Por lo tanto, en términos de empleo, un muy, pero muy mal resultado. Y naturalmente que si tú le agregas cuál es la disponibilidad de recursos para el próximo gobierno, nada, está dejando la caja vacía. Eso es verdad también. Y el enfrentamiento por el Consejo Fiscal Autónomo del Gobierno, porque el representante del Gobierno en materia económica es Mario Marcel, la disputa que hay es impactante porque evidentemente lo que está ocurriendo es que hay advertencias permanentes acerca del incremento de la deuda, violando el compromiso adoptado. Claro. Entonces, había poco que decir también. Claro, en el 2024 el presidente se casó con una cifra respecto de lo que iba a ser el crecimiento para 2025. Ahora no lo hace y lo único que dice es, ¿ha sido suficiente el crecimiento? Claro que no, respondió. Y atención con esto, pero hemos crecido tanto como era posible en el contexto que enfrentamos. Yo solo quiero decir que el crecimiento potencial del mundo era en promedio de un 3,3%. ¿Cuánto va a crecer este gobierno en promedio en los 4 años? Entre un 1,8% y un 2%. ¿Era esa la capacidad máxima entonces si el mundo crecía un 3,3%? Y insisto, Chile no estaba enfrentando un desbalance económico en particular. Claro que no. Pero hay otra cosa más, con un precio del cobre altísimo. Además. O sea, un precio del cobre realmente muy, muy alto en comparación a los últimos años. Entonces tampoco es que estamos viviendo una crisis de nuestras exportaciones en términos de precio. Ya, pero tampoco esto fue una prioridad del gobierno. Tampoco uno le podría exigir demasiado al gobierno si nunca prometió mucho. Es lo que es nomás. Son cuestionamientos que tienen mucho sentido. Si lo pensamos bien, hay que darse cuenta que muchos de los anuncios que se dieron son falsos y hay varias métricas que son bien malas, pero que este gobierno trata de mostrar como si fueran positivas, alejadas de la realidad. Por ejemplo, argumentaron que ha habido tasas bajas de informalidad actualmente y cito, hemos bajado a tasas históricas la informalidad laboral, que está comprobado que eso fue mentira. La informalidad no es que haya habido un descenso sustancial, incluso ha habido aumento a nivel histórico. También hemos visto que ha anunciado una serie de propuestas que tienen que ver con ¿qué? Dar más subsidios para que gente se emplee y más cargos estatales. Eso no incentiva la competencia ni realmente el mundo privado, sino la dependencia del Estado y más gasto público. Y para qué decir también todos estos anuncios del gobierno en materia de la deuda pública, donde destacó que ellos habían dejado mejor que nunca más bien las finanzas estatales, cuando eso es mentira. Se sabe que la deuda está llevando a niveles históricos de alto, tanto así, y esto es del 10 de marzo de este año 2025, que en ese momento ya había llegado la deuda a sobre el 76% del Producto Interno Bruto chileno, con números que más van en aumento. Se sabe que el gasto estatal se ha disparado, para qué decir también el tema de los fondos soberanos, los ahorros de Chile que se han ido desplomando cuando este gobierno se los ha gastado, no en ninguna crisis, sino simplemente para pagar sus cuentas que han aumentado sustancialmente de contratar en masa funcionarios estatales. Tanto así que el año 2024 se cerraron los fondos soberanos con un monto 40% menor que con respecto al año 2023 y un nivel más bajo que desde que fueron las cuarentenas y la pandemia en su momento. O sea, fíjense, se ha gastado los ahorros de Chile y ni siquiera ha ocurrido nada a nivel de crisis, simplemente se lo ha gastado por gastárselo. Vaya a ser, ojalá que no haya un terremoto, porque ahí no hay muchos fondos para hacer mucho de nada. Y para qué decir también el número masivo de funcionarios estatales, que ya se acerca a un millón, y que ha habido contrataciones masivas bajo la administración actual que ya superan las 100.000 personas, números que en realidad van en aumento. Muchos de ellos con sueldos altísimos, que se sabe que hay sueldos muy altos en numerosas empresas y áreas del Estado, empresas estatales principalmente, como también distintos directivos estatales, con sueldos algunos de hasta 50 millones, otros de 20, 30, 40, directivos que tienen, para qué decir, con todos estos abusos de las licencias médicas, que sabemos que muchos las tomaban y no iban a trabajar, dirigentes sindicales que no han pisado ni una vez su puesto de trabajo, pero los dejan mantenerse en el Estado porque es dirigente sindical y llevan así años recibiendo sueldo por no trabajar, y para qué decir los niveles altísimos de incompetencia. Y con todo eso, evidentemente, ¿quién lo paga?
Todos nosotros, el mundo privado, todos aquellos que tienen emprendimiento, aquellos que tienen empresas grandes, pequeñas y medianas, los trabajadores con los impuestos que todos los días el Estado nos saca. Entonces es natural que se den estos cuestionamientos. Y como el gobierno no impulsa bajas de impuestos, no empuja a eliminar todas estas regulaciones absurdas que hay actualmente y no trata de dinamizar la competencia permitiendo que ingresen nuevos actores justamente a distintas áreas económicas, sino que al contrario lo restringe con más restricciones, tanto ambientalistas como regulatorias o en muchos casos simplemente intervención absurda, inevitablemente genera que el mercado se concentre, que disminuya la competencia, que quiebren puestos de trabajo y que los que más se jodan son las pymes, pero incluso a un grupo empresariales grandes le empieza a joder en parte el negocio, aunque muchas veces se ven beneficiados con toda esta eliminación de competencia de pequeñas y medianas empresas. Entonces es lógico que estén tan molestos ante este desastre de gobierno en materia económica. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos cuestionamientos del mundo empresarial en contra del gobierno de Gabriel Boric? Tanto empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Tienen razón o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar otras noticias, otras materias de análisis, tanto de Chile como de otros países del mundo, para otro video. Eso lo pueden comentar todo eso abajo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.